Este panel, el último de la noche, se llama Programa de Reformas y Desregulación de la República Argentina. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias a la Fundación Federalismo y Libertad y a Federico Sturzenegger por estar hoy acá en Tucumán. Bienvenido. La verdad que con Federico nos conocimos trabajando en algo que era como un sueño, que era empezar con la desregulación, ¿no? El famoso deróguese o el digesto. Y ahí empezamos a conocer o a ver la punta del iceberg de lo que fue el trabajo que está llevando adelante. Y ahora te voy a preguntar por ese trabajo, pero antes de eso, y como para darle un marco a la conversación, que nos definas, te quería preguntar que nos definas qué es para vos o cómo le definirías a alguien que, no sé, que no está viendo en los medios, ¿qué es el gobierno de Javier Milei? Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Aguantan un rato más porque se nos hizo tarde, ¿no? Un poco más tarde, así que están todos cagados de hambre, así que... Pero bueno, si nos aguantan un ratito, creo que tenemos cosas divertidas para comentar. ¿Qué es el gobierno de Javier Milei? Es contundente, los ministros lo entendemos con una claridad dentro del gobierno total. Yo diría que hay tres ejes, hay un eje que es el eje de la seguridad y los derechos de propiedad, que no voy a hablar mucho porque es un poquito más foráneo a mis especialidades, pero en lo económico yo diría que hay dos cosas. Si ustedes entienden estas dos cosas, de esto es lo que es el gobierno de Javier Milei. Y la primera de esas cosas es que Argentina va a vivir con superávit fiscal. O sea, se parte de la base de un diagnóstico que gran parte de nuestras calamidades ocurrieron por un Estado que gastaba más de lo que recaudaba y que eso implicaba o que se endeudaba y eventualmente íbamos a esos ciclos de default y de reestructuración de deuda, o que se financiaba con emisión que nos llegaba a esos ciclos inflacionarios. Entonces el presidente dijo esto se acabó y se termina. Con un pequeño twist, con un condimento, que es que ese equilibrio fiscal no se iba a lograr subiendo impuestos, porque uno siempre puede tener equilibrio subiendo impuestos, ¿correcto? Sino que se iba a lograr bajando el gasto. La idea es que Argentina tiene que ir a un Estado más pequeño y ese Estado más pequeño lo que permite es cobrar menos impuestos, porque un Estado que es más chico no requiere tantos impuestos para financiarse, porque cada peso que el gobierno gasta es un impuesto que ese Estado le tiene que cobrar a la población, que se lo cobrará con un impuesto, se lo cobrará con emisión monetaria y por consiguiente con inflación, o se lo cobrará con deuda, con lo cual serán impuestos que pagarán nuestros hijos y nietos. Y yo creo que acá lo sorprendente de este primer eje de Javier es que él logra el equilibrio fiscal en un mes. Él heredó un déficit fiscal de 5 puntos del PIB y él en un mes va al equilibrio fiscal. Y esto es algo inédito en el mundo. A mí me llama gente candidatos presidenciales de Latinoamérica, porque todo el mundo llaman para preguntar, che, ¿qué onda esto de Javier? ¿Qué está pasando? Etcétera. Y yo digo, y los fiscales, tengo 4 puntos, el otro día un chico en Colombia, dice, tengo 4 puntos, creo que puedo bajar 1 por año. Y le digo, 1 por año, ¿y por qué no 5 en un mes? Me dice, no se puede. ¿Cómo pero si Javier lo hizo, ¿cómo lo hizo? Entonces como que se queda sorprendido y hay como un rediseño, ¿no? Y eso requirió de Javier pensar muy fuera de la caja, pensar de una manera muy contundente y muy diferente, ¿no? Me parece que nos invita a hacer esa reflexión y esa cosa disruptiva. Y un ejemplo que por ahí... ¿Se anima a que les cuente así una cosa con la crudeza más absoluta? ¿Lo puedo decir con la crudeza más absoluta? Bueno, voy a tomar algo que decía Lisandro recién. Cuando él, por ejemplo, dice, no voy a hacer más obra pública, que Lisandro muy bien dice, es un acto extraordinario de federalismo. Y le voy a explicar en un minuto por qué. Con un ejemplo, que es mi ejemplo preferido. En obras públicas había un crédito para financiar alcantarillas, $1.000 millones. Ustedes se imaginan que la alcantarilla no es una obra pública nacional. Es claramente una obra pública municipal, ni siquiera provincial, es municipal. Pero había, escuchen esto porque discúlpenme, soy crudo, había dentro del Ministerio de Obras Públicas una unidad básica de la Cámpora que iba recorriendo las municipalidades y decía, che, ¿vos querés que las alcantarillas vengan acá? Bueno, a ver qué arreglamos, ¿se entiende? Entonces, eso no es federalismo, eso era sumisión, ¿ok? Entonces,
devuelve esa potestad. Entonces digo, bueno, son pensamientos fuera de la caja. Entonces Javier redefinió cuánto podés hacer y en qué tiempo lo podés hacer. Y me parece que dos cosas también son muy interesantes de la experiencia, es que en el tema fiscal había como una suerte como de verdad revelada, como algo, ¿vieron esas cosas que vos decís, es así? ¿Qué era? Que si vos haces un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, como hizo Javier, que ibas a tener una recesión. Si vos bajás el gasto, no es como una cosa que todo el mundo dice. Bueno, nosotros con el presidente no pensábamos eso, porque decimos lo siguiente, bueno, si gastar generaría una expansión, Argentina tendría un boom económico. Vivimos hace 15 años gastando en el sector público y con una recesión permanente y un estancamiento total. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno gasta tiene que cobrar un impuesto. Entonces el gobierno gasta, pero los impuestos hacen que la gente gaste menos. Y de la misma manera, si vos bajás el gasto público y bajás los impuestos, el gobierno gasta menos, pero la gente tiene menos impuestos, entonces la gente gasta más. Entonces esta baja de 5 puntos del PBI generó una baja equivalente de impuestos. El impuesto más importante que bajó Milei el año pasado, ¿cuál fue? El impuesto inflacionario, porque dejó de emitir dinero. 20 puntos cae la pobreza en Argentina, porque bajó el impuesto que más le afecta a los pobres. Y la economía se expandió, como acaba de decir Lisandro, porque hoy salieron los números actualizados, 6% entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024. Es decir, que ese ajuste fiscal era mentira eso, de que iba a generar una recesión. De hecho, generó una expansión económica. Claro, ese verso de que es un verso que viene bárbaro para los que quieren gastar, ¿correcto? Che, no tengo que gastar porque si no la economía no crece. ¿Okay? Bueno, eso también se cae como argumento. Y el tercer argumento que también se cae, y que ahora ya termino y paso al segundo eje, es el que decían, si vos haces un ajuste fiscal, como hizo Javier, 5 puntos del PBI y una baja de 30 puntos del gasto, eso va a ser políticamente costoso. Yo digo, no, ¿por qué decís eso? Porque si ese ajuste del gasto es sobre los ñoquis, es sobre la corrupción, es sobre gastos públicos que la gente está pagando, que no le rinden nada, la gente no siente que ese gasto público le devuelve nada, pero sí los tiene que pagar. Entonces eliminar eso termina siendo, me parece, muy popular, definitivamente no es algo que no es popular, y me parece que bueno que Javier como ha reconfigurado, y eso requiere mucha valentía, pensar fuera de la caja, animarse, me parece que es el atributo central de Javier. Entonces decía, ese es un eje, vos me decías, definamos, ese sería el primer eje. Y el segundo eje, que me parece que es por ahí lo que más, Paula, querés charlar, es el de la libertad económica. La idea que la gesta del hombre y la mujer común es superarse en la vida y que muchas veces los grandes obstáculos no las pone la realidad, no las pone el plan de negocios, sino que las pone la propia regulación y el propio Estado. Que además, fíjense que la regulación es una política eminentemente pro corrupción. A ver, lo repito, la regulación es una política pro corrupción, porque claro, cada regulación es una oportunidad para que venga alguien a mangarte un manguito para sacar el trámite, ¿correcto? Y la regulación es tremendamente antiemprendedurismo, porque si vos sos una empresa grande, esto me lo decía Javier González Fraga, no sé si lo ubican, que fue... Él me decía, él tenía una empresa de dulce de leche que se llamaba La Salamandra. Y me decía, Federico, yo te digo, el SENASA es un brazo de Mastelone, es un agente de Mastelone porque me pone tantas trabas que yo no las puedo hacer como pequeño empresario tratando de superar. Mastelone por ahí sí, porque es una empresa grande, tiene sus abogados, tiene su gente, hace los trámites o lo que fuera. Entonces, la regulación es eminentemente antiemprendedurismo y es eminentemente anti-pyme, porque justamente son como obstáculos que una empresa grande los puede traspasar, pero una pyme la destruye, ¿correcto? Entonces lo que Javier nos ha dicho a nosotros en el gabinete es, miren muchachos, ustedes tienen dos cosas que tienen que hacer. Y no se distraigan con nada, no se distraigan con el riesgo país, no se distraigan con el dólar, no se distraigan con las encuestas, tienen que hacer dos cosas. Bajarme el gasto, porque eso va a bajar los impuestos que les cobramos a los argentinos, y tienen que generar más libertad económica porque una vez que el argentino sea libre para poder producir y desarrollarse, ahí es de donde va a venir la fuente de crecimiento del país. Así que diría que esas serían las dos, para mí, ideas rectoras.
Bueno, justo al final me dejaste como una idea perfecta para ir desde ese lugar y hablar del método Sturzenegger. Nosotros cuando empezamos el deróguese, el método Sturzenegger era el semáforo, ¿no? Era decir, esto se mantiene, esto se cambia y esto se deroga directamente, no es que ni siquiera lo tenemos que cambiar, ¿no? Y había muchos equipos trabajando, como tenés hoy en el Ministerio, muchos equipos trabajando transversalmente en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas del derecho. Federico debe ser el economista que más sabe de derecho. A veces me corregía a mí que yo era abogada en cuestiones de derecho administrativo. Y ahí, ¿cómo es? Bueno, yo la pude ver en acción, pero ¿cómo es la bajada? Es decir, ¿cómo le bajás a los distintos equipos? Es decir, ¿cuál es el criterio rector? Que a la larga la pregunta me lleva es, ¿cuál es la función del Estado? ¿Dónde sí me meto, dónde no me meto y hasta dónde? A ver, yo no sé si ustedes saben, nosotros empezamos a trabajar un proceso de revisión de leyes 2 años antes que Javier llegara al gobierno y éramos un grupo de 7 personas, nuestro presupuesto era de 0 pesos, eran 4 estudiantes de abogacía de la Universidad de San Andrés, un constitucionalista muy reconocido de la Universidad de San Andrés, yo que era profesor en la Universidad de San Andrés y mi ayudante de la cátedra de ECO 1, que hoy es el loco de la motosierra. ¿Okay? Entonces... pero claro, íbamos pidiéndole ayuda a gente en algunas áreas. Por ejemplo, Paula, le delegué todo el capítulo en el digesto del derecho administrativo. Entonces, ella en realidad termina siendo una gran redactora de la ley bases, porque todo lo que hicimos de empresas públicas... Te diría, no solo ley base, sino también DNU, porque varias de las cosas las metimos en el DNU, pero sobre todo la reforma de la ley de procedimiento administrativo salió de la pluma de esta señora que tienen aquí. Entonces, pero les cuento cuál era el método. Había temas que nosotros no sabíamos de esos temas, ¿no? Entonces, hay que a veces tener cuidado con el especialista, porque vos consultás a un especialista de un tema y el especialista tiende a no ser muy disruptivo. ¿No? Porque medio como que no, por ahí hay que tirar toda la basura, pero la persona que está bueno, entonces el especialista a veces mucho no nos servía. Necesitábamos así, más mentes como más libres, como podía ser un homodeo o de ese perfil. Entonces, yo decía, por ejemplo, leyes ambientales, entonces, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces, busco a alguien, obviamente uno busca a alguien que es afín en lo ideológico, ¿no? Entonces, digo, me recomendaron una persona, entonces yo lo llamaba, Fede, ¿me puedes dar una mano con las leyes ambientales? Entonces me dice, sí, buenísimo, te mando un trabajo que hicimos de diagnóstico de los temas. No, si me lo mandas no lo voy a leer. ¿No lo vas a leer? No lo voy a leer, no me interesa. Bueno, entonces, está bien, ¿querés que hagamos una reunión y te cuento? No, yo reuniones no hago. No, ¿qué hago? Te mando unos bullets, digo, no leo bullets. Entonces me dice, ¿qué carajo querés? Entonces le digo, no, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces, por ejemplo, ambientales, ley de glaciares. No sé si saben, hay una ley en Argentina que es glaciares que protege, digamos, los espacios en torno a los glaciares, pero que tiene un problema muy grande, es que define una cosa que se llama el área periglaciar, de una manera muy vaga, prohíbe la actividad en ese área periglaciar. Tanto es así que hay provincias que tienen toda la actividad, por ejemplo, minera vedada por esta ley. Entonces, bueno, listo, ley de glaciares, tenemos un problema. Entonces, le digo, bajate la ley de glaciares, metétela en un documento Word y me la editas con, ¿vieron track changes? ¿Viste eso cómo es? Con corrector, qué sé yo. Corrector de cambios. Con corrector de cambios, así yo veo. Y después nosotros lo analizamos. Cuando yo llegaba a ese punto de la conversación, el 70% de la gente desaparecía. Quizás algunos porque eran unos chantas que, digamos, no se animaban. O sea, ir al detalle es más difícil que el chamullo de decir tengo esta gran idea. Pero otros por ahí eran gente muy, muy profesional que estaban dispuestos a regalar 1 hora de su tiempo para hablar, pero no estaban dispuestos a laburar 2 meses gratis. O sea que es totalmente legítimo y totalmente válido que no lo quisieran hacer. Había gente que se asustaba, ¿no? Y dice, yo ley no puedo cambiar, te puedo decir, pero no me animo. Yo como fui diputado y vi la cocina, no me asusto tanto, ¿ok? Digo, metele, no tenga problema. Entonces, pero lo interesante del método era que eso me permitía identificar las personas que sí me iban a hacer las reformas legislativas sin perder tiempo.
Porque yo tengo que hacer 10 reuniones antes y después me doy cuenta que no mueve el lápiz, no voy a ningún lado. Entonces, por ejemplo, con Paula, le dije, Paula, ¿me das una mano con esto? Bueno, mirame esta ley, mándame la editada. Ella armó un equipo, me la mandó y ahí empezamos. Y después cuando hizo, le dije, bueno, agarrame todo el capítulo de administrativo. Y entonces así fuimos avanzando. Y a los 2 años teníamos algo. Entonces ese era el método. Eso nos permitió a los 2 años tener terminado un proyecto que había revisado todas las leyes de Argentina, catalogándolas en leyes a derogar, leyes a modificar. Escribíamos la modificación y leyes que estaban ok. Les diría, de ese programa más o menos vamos hecho un 40%. ¿Ok? El día que se lo llevé a Javier, vieron que yo, no sé si lo vieron, que los imprimí como para que se vean los 2 pilones, el de las leyes, entonces le tiro a Javier los 2 pilones y empezamos a charlar sobre los proyectos y claro, nos reenganchamos los dos, 6 horas duró la reunión y Javier gemía. ¿Vieron como cuando estás teniendo sexo? Entonces gemía, ¿no? Ya no puede ser. Entonces, así que bueno, fue algo absolutamente espectacular. Y me dijo, listo, esto vamos para adelante. Y eso fue uno de los inputs del DNU 70 y después, como dijo Lisandro, de la ley bases. Ahora, ¿cómo? Obviamente los lineamientos queremos sacar privilegios, queremos destruir a la casta, queremos generar competencias. Y ustedes me dirán, ¿eso es fácil o es difícil? Y yo les digo, es re fácil. Lo digo pensando en que quizás hay gente acá que quiere hacer algo parecido a nivel provincial. Es re fácil, porque es tan grosero lo que está escrito que la grosería se te ríe en la cara cuando vos abrís. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Les voy a dar un ejemplo que no me lo van a creer, que es que la Ley de Obras Públicas, la 13064, básicamente tenía en su redacción un mecanismo por el cual la Cámara Argentina de la Construcción, o pueden ponerle otro adjetivo, se repartía la obra pública. A ver, quiero explicar esto. La ley repartía la obra pública. La ley generaba un mecanismo, se los explico muy sencillo, porque generaba un criterio que se llamaba el de la capacidad constructiva. Entonces, imagínense que ustedes son 10 empresas constructoras y hay que asignar $100 millones de obras. Entonces, se pone que la capacidad constructiva máxima de cada empresa es de 10 millones. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cuánto le toca a cada empresa de los 100? ¿Cuánto le toca? 10. Por ley. Entonces, vos cuando licitas no tenés que poner un precio bajo, porque si vos perdés la primera, ya sabes que ese listo quedó noqueado. Vas a ganar la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, o la 10ª la vas a ganar. Entonces no tenés ningún incentivo para competir y ofertar un precio barato. Entonces yo lo que es increíble es que esto está ahí. O sea, yo cuando lo leí dije, pero se me está cagando de risa. O sea, los pibes que están atrás de esto se nos están cagando de risa en la cara. En la cara. Pero lo loco es que eso estuvo 80 años. Ahora nosotros lo sacamos, usando las facultades delegados que en el Congreso, sacamos ese registro de constructores de la Ley de Obras Públicas y ya reglamentamos, permitimos que se pueda presentar el que haga pública, que haga privada, internacional, local, etcétera, eliminamos ese concepto de la capacidad constructiva para que haya competencia en la asignación de las propuestas. Pero digo, qué loco, ¿no? 80 años, esto grosero, riéndosenos en la cara, y nadie hizo nada hasta que vino un señor que se llama Javier Milei. Y entonces yo a Javier le dije, che, Javier, mirá esto. Y Javier me dijo, pero esto, sacalo ya, sacalo hoy a la noche, no te vas a dormir sin hacerme el proyecto para sacar esta locura, ¿no? Bueno, eso es Javier Milei, ¿no? La belleza de tener un presidente que no tiene intereses, que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer y que, repito, esto puntualmente, que miren lo que le estoy contando. Lo grotesco de lo que le estoy contando, y sin embargo, durante 80 años se fingió demencia, había un interés, no se quiso, no se pudo. No me pregunten qué carajo pasó, pero tuvo que venir Javier Milei para hacerlo. Hijo.
Cuando vos hablabas de lo grotesco, ¿no? De decir, no solamente teníamos regímenes regulatorios con nombre y apellido, o cuestiones de intervención del Estado que no se explicaban si no eran por un kiosco o por algún nicho específico, pensaba en un tuit que hoy subiste sobre la reducción del gasto político, ¿no? Que mostrabas esa reducción analizando el mapa del Estado, que también lo hablaron los diputados de las provincias. Y yo pensaba cuando hablábamos en Tucumán, donde 10 puntos del presupuesto de los 4 billones, si yo sumo los gastos discrecionales, lo que va a las comunas sin rendir, lo que va a la legislatura más cara del país, que te quedaste corto, Ale Bongiovanni, porque no son 63 millones, es muchísimo más. O sea, son 10 puntos del presupuesto de la provincia de Tucumán que va a hacer política. Entonces, la pregunta, y ustedes están en cero, se puede decir que si la nación está en cero es ¿cómo hacemos? ¿Cómo todas las provincias que pasamos por acá logramos lo que ustedes están logrando? Bueno, no, eso es facilísimo. Bueno, hay que votar a los candidatos, hay que votar a los candidatos de La Libertad Avanza en el 2027. No, porque esa va a ser la propuesta. La propuesta de nuestro... A ver, el gasto público provincial es un lastre. Mira, yo desde que llegué a Tucumán, más o menos 20 personas me pararon y todos me hablaron de ingresos brutos y del SICREP. Entonces digo, está el gráfico, ¿quién lo mostró? ¿Alejandro o Francisco? El gráfico de los empleados públicos provinciales. Ale, ¿ustedes vieron lo que era el crecimiento? Básicamente en todos lados se duplicó. Entonces, una cosa que yo te quería comentar es, hoy yo más o menos todas las mañanas saco un tuit vendría a ser como la desregulación del día o la transformación del día. Hoy mostraba justo cuánto habíamos bajado el último año la estructura que Lisandro también lo comentó, ¿no? También nosotros de 300.000 empleados que teníamos en la administración pública central y empresas públicas, pues después tenés fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Pero de esos 300.000 nosotros hemos reducido esa planta en 42.000. Y me parece que lo que más quiero enfatizar acá, lo que más les quiero decir, es que esa reducción de 42.000 personas no ha representado una merma en la calidad de los servicios que el Estado da. O sea, no hemos tenido nadie que diga, che, esto que hacían hoy no lo hacen, o esto... no, o sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Era todo al ñudo. Todo eso. Con algunos casos grotescos. Nosotros hace 2 semanas sacamos 3.000 personas en el Ministerio de Capital Humano, que está esa mujer absolutamente espectacular, que es Sandra Petovelo. Y fíjense la locura. El kirchnerismo había creado una duplicación del Ministerio que ellos lo llamaban de desarrollo. ¿Vieron el de Tolosa Paz? Que era desarrollo social. Entonces tenían el desarrollo social, pero tenía Tolosa Paz, y después crearon uno paralelo que lo manejaba un señor llamado Emilio Pérsico. Y a Emilio Pérsico le dieron un cheque en blanco para hacer política. Si miran el porcentaje del gasto en Berazategui es gigantesco, porque él hacía su política en Berazategui, que es un partido conurbano, y tenía 3.000 personas. Entonces, bueno, hace 2 semanas... voló, ¿no? Y listo, y no pasó absolutamente nada, porque no hacía nada para la gente, hacía para la casta, hacía para la política, ¿no? Nosotros, y yo el otro día hice una afirmación que yo a veces digo que es como decir que el caballo blanco de San Martín era blanco. Se me enojó el gobernador de Catamarca, pero digo, es como decir que el caballo blanco de San Martín es blanco, que es que, por ejemplo, en una provincia como Catamarca, el 90% de los ingresos son de coparticipación y regalías mineras, el 10% son ingresos propios. Entonces, si vos bajás 10% el gasto, podés llevar los impuestos provinciales a 0. Pero digo, no es que estoy inventando nada, estoy diciendo, ese es el número, ¿no? Francisco Monti estaba haciendo referencia más o menos al mismo tema. Nosotros en este tema... El año pasado nosotros todas estas cosas que hicimos, la reducción de la estructura, el personal que salió, etcétera, nosotros lo llamamos la motosierra 1.0. Entonces más o menos, y recuerden para qué estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto para poder bajar impuestos. Inicialmente bajamos el déficit, entonces eso bajó el impuesto inflacionario, pero Javier ha bajado un sinnúmero de impuestos, ¿no? Entonces,
Cuando terminamos el año, entonces Javier nos dijo, bueno, listo muchachos, ahora llegó el momento de arrancar. Ahora pónganse a laburar en serio. Y entonces diseñamos lo que se llama la motosierra 2.0. Entonces les quiero explicar qué es la motosierra 2.0. Básicamente decidimos usar una reunión de gabinete para pensar en abstracto qué cosas un gobierno libertario debiera hacer y no debiera hacer. Digo, porque ir, digamos, con la motosierra a un ministerio y decir, che, vos qué hacés y esto parece, no quiero que sea una conversación personal que parece, che, no me gusta lo que vos hacés, o sea, tengo que tener un marco, ¿correcto? Entonces dijimos, vamos a armar el marco, qué cosas hay que hacer o no y qué cosas no hacer. Por ejemplo, las cosas que son responsabilidad de una provincia, el gobierno nacional las debería hacer, si son responsabilidad del sector, es decir, de una municipalidad tampoco, si las puede hacer el sector privado, nosotros como gobierno libertario decimos el Estado no las debe hacer. Capacitación para terceros no es una actividad que tiene que hacer, para eso están las universidades, o sea, bueno, en fin, identificamos. Y entonces el trabajo que estamos haciendo ahora es básicamente recorriendo todo el Estado y diciendo, bueno, ¿qué hace este área? Y si hace algo de lo que pensamos que tiene que hacer, queda, y si no, se va, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y nada, yo creo que va a permitir consolidar el superávit fiscal, que es lo que digamos, va a terminar consolidando la estabilidad macroeconómica en Argentina y nos va a permitir este proceso de un Estado más chico, que funciona mejor, que implica menos carga tributaria para sus contribuyentes y que me parece que la tarea que después queda pendiente a partir del 27 para replicar en cada una de las provincias de Argentina. No necesariamente para que haya menos servicios, etcétera, sino para que tenemos que sacar un poco todo ese exceso, que es obvio el exceso a partir de la tabla que mostró Alejandro Bongiovanni. No puede ser que de repente en las provincias necesitas el doble de personas para hacer las mismas cosas que hacía antes. Entonces, y eso nos va a permitir bajar ingresos brutos, nos va a permitir bajar esa carga que, digamos, las provincias hoy le imponen a la actividad privada. Que sería la DIP Motosierra, que pensándolo en Tucumán, nosotros tenemos 600.000 millones que van entre el IPLA, la Caja Popular, etcétera. Así que habría que empezar a pasar la motosierra por las provincias. Pero te quiero cambiar un poco el eje y llevarte a la otra cara de la actividad regulatoria, ¿no? La actividad regulatoria es la actividad propiamente dicha o la actividad de fomento. Y nosotros vemos hace varios años con el índice de asistencia efectiva del Estado, que mide cuánto ayudaba el Estado a cada sector económico, especialmente hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde se mostraba que había regímenes especialmente favorecidos con una tasa de asistencia efectiva altísima, como textiles, y sectores muy castigados, como el sector citrícola o de alimentación. Entonces mi pregunta es, de esos planes, ¿no? Régimen de promoción de automotores, régimen de promoción del calzado, régimen, de esos regímenes, ¿crees que tenemos que mantener algo? ¿Crees que hay que volar todo? ¿Crees que y si hay que cambiarlo, ¿cuál es el mejor régimen para el fomento o el desarrollo de las industrias locales? No, a ver, yo creo que el mejor régimen es el de la libertad, el de poder trabajar sin esas cargas tan impresionantes y también animarse un poco a pensar en grande. Voy a dar ejemplo de textiles, ¿no? Me parece interesante. El otro día me vino a ver el productor más grande de textiles, que de hecho tiene su fábrica en Catamarca, ¿no? Entonces, miren cómo... Entonces, él hace hilados, no hace confección de ropa. Confección va a ser muy difícil competir con Bangladesh y con Vietnam, pero hilados. Y entonces, le digo, ¿haces hilado? Me dice, bueno, hilados, por supuesto, ustedes saben, es una industria que no tiene nada que ver con el empleo, son todos robots, o sea, no, es una empresa, es una actividad capital intensiva de máquinas, que de hecho en Japón los hilados trabajan a la noche porque son robots y son sin luz las fábricas. Entonces... y yo le digo, ¿cuáles son las condiciones para que la industria de hilados tenga ventajas competitivas en Argentina? Me dice, necesitas dos cosas. Necesitas algodón barato y necesitas energía barata. Algodón barato Argentina tiene, me dice, porque Argentina es un gran exportador de algodón de bastante buena calidad y entonces los lugares que exportan, el precio doméstico se alinea con la paridad de exportación, entonces es relativamente barato. Entonces Pakistán, Egipto, Argentina son súper buenos lugares donde tienen la materia prima. Le digo, bueno, listo, pero la energía más barata del mundo también la tenés, porque ustedes saben que Argentina tiene las reservas de gas no convencional, las segundas más grandes del mundo,
Entonces, si vos te instalás la hilandería en Neuquén, vas a tener el gas prácticamente muy, muy barato, tenés el algodón barato, listo, entonces Argentina es el país más competitivo del mundo para hilados. Entonces me dicen, no, pero hay un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Que estoy en Catamarca. Perdón, Francisco, pero digo, ¿y cuál es el problema? Y que en Catamarca no llega la energía de Neuquén. ¿Okay? No tenemos, entonces estoy viendo si hago energía solar, una cosa carísima, porque imagínense que la energía solar es puro capital, que es lo más caro en Argentina. Entonces decía, uy, qué loco, porque realmente tenemos un país con una ventaja competitiva. Esta industria podría ser mundial, pero es como que arrancamos con, ya nos pusimos tantos corsets en el medio, pero bueno, me parece que en algún momento tenemos que tener confianza que el país va a ser un país con energía barata, que va a desarrollar su industria algodonera, etcétera, y decir, bueno, listo, me implanto acá para ser competitivo a nivel mundial. El tema yo digo, simplemente planteo eso, me parece que Argentina tiene muchas oportunidades, creo que ha tenido muchos vaivenes, eso nos ha hecho muchas políticas que nos han desviado de las cosas que eran lógicas, entonces como que vamos a tener un tiempo hasta que volvemos a lo lógico. Pero sí quería compartir con ustedes una idea central que para mí que es una gran trampa, que es la trampa de la promoción. En este sentido que creo que me lo van a entender perfectamente. Si yo, vamos a hacer el ejemplo, yo a una industria digo, bueno, a vos te voy a bajar los impuestos porque quiero que te expandas, ¿correcto? Y te promuevas y creo que es interesante. Obviamente esa industria se va a expandir, ¿correcto? Porque relativo al resto de los sectores paga menos impuestos, va a poder pagar mejores salarios, se va a expandir. Pero si vos no modificaste el gasto público, quiere decir que esos impuestos que no estás cobrando ahí, los vas a tener que cobrar en otro lado. Entonces, sí, expando eso, pero en algún lado estoy perjudicando. Ya sea porque quizás había impuestos que iba a bajar y que no los pude bajar o porque tengo que bajar. Entonces, es falaz eso de que la promoción nos permite expandirnos como economía. Permite expandir esa actividad a costa. No sé, ¿se entiende más o menos la idea? O sea, hay que tener la base completa de la cosa. Por eso nosotros, Paula, hemos tenido mucha promoción y Argentina hace 15 años no crece. Entonces tendría que ser obvio que eso al conjunto no le sirve. ¿Ok? Nada, eso quería simplemente comentar. No sé si para que el Ministerio de Federico, el Poder Ejecutivo Nacional, pueda llevar adelante todas estas políticas, en la ley bases hubo una delegación al Poder Ejecutivo para poder reorganizar y tener las competencias suficientes, ¿no? Para transformar empresas, para reformar algunas regulaciones, algunas eran competencias propias, otras no. La pregunta es, porque todos habrán visto las fotos de Federico como si fuera un cartel que es como un reloj que va contando los días que le faltan. Hoy quedan 103 y la pregunta es, ¿quedan 103? ¿Cómo vamos? Vos dijiste que vamos con un 40% del plan de reformas ya ejecutado. Quedan 103, falta más, ¿hacia dónde vamos? Bueno, a ver, 103 días son los que me quedan nos quedan de facultades delegadas. Las facultades delegadas que muy generosamente nos dio el Congreso, o no generosamente, digamos, entendiendo el momento histórico que estaba Argentina, nos permite a nosotros hacer ciertas reformas, no cualquier cosa, no se puede hacer cualquier cosa. Nos dijeron, básicamente nos permite, si en una ley nosotros pensamos que el Estado interviene de una manera que ya pensamos que es innecesaria, ahí yo puedo extirpar de la ley esa intervención del Estado, ¿no? Pero no puedo ir a cambiar derechos o cosas bueno, es bastante acotado. Eso nosotros creo que lo hemos usado como, ha habido varios gobiernos que han tenido facultades delegadas, creo que ningún gobierno lo ha usado, me parece, con la intensidad que lo hemos hecho nosotros. Puedo decirte que estos últimos 103 días van a ser apoteóticos, porque imagínate que tenemos muchas cosas y entonces, bueno, vamos, digamos, o sea, vamos a tener muchas noticias en estos últimos 103 días de las facultades delegadas. Pero eso es solo un pedacito, porque gran parte de la cosa legal no son leyes, son decretos, y después hay resoluciones y disposiciones y toda esa cosa es potestad del Ejecutivo mismo. Entonces, tengo este tema. Una cosa importante es saber qué leyes tenemos, ¿correcto?
Entonces yo, por ejemplo, dije, bueno, tenemos que ordenar los 70.000 decretos que Argentina tiene más o menos 4.600 leyes que están vivas, pero tiene 70.000 decretos, ¿ok? Bueno, listo, entonces tenemos que ver un poco, quiero para fin de año que quede claro cuáles son los 70.000 decretos que están vigentes en Argentina, ¿ok? Entonces empezamos a hurgar y nos encontramos con un pequeño problemilla, que no son 70.000, son 700.000. O sea, por 10 le robamos. Yo le dije al presidente, porque el presidente dijo en un momento, digo, perdóname Javier, me equivoqué por 10. Me mira diciendo, entonces, ¿qué carajo hacemos? Por supuesto, imagínense que 700.000 decretos, hay muchos que están vencidos, llama objeto cumplido, que son cosas que son boludez. O sea, no se asusten, ¿ok? No se asusten. Pero lo que sí quiero es para fin de año que Argentina, digamos, este es el digesto de los decretos que es válido, por lo menos para que sepamos dónde estamos parados, ¿correcto? Entonces, fíjense qué loco cómo cambia el mundo, ¿no? Porque el otro día dijimos, bueno, vamos a arrancar primero que los ministros nos digan de los últimos 20 años, que son 70.000 decretos, cuáles sacar. Les vamos a dar 2 semanas para que nos revisen. Entonces te encontrás con el problema que tu equipo tiene que decidir a qué ministro mandarle cada uno de los 70.000 decretos. Ya eso es un quilombo. ¿Se entiende? Tengo que cada uno de esos decir a qué ministro. Hay 8 ministros, a qué ministro le toca. Como decía Lisandro, había 18 ministerios antes, entonces tengo como que ir tucu. Entonces, ahí tengo un equipo ahí de gente muy joven, me dice, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a repartir, somos 10, cada uno va a categorizar 50 de estos decretos. O sea, va a mirar 50 y va a decir, este va a economía, este va a Petovelo, este va a Sturzenegger, etc. Y entonces hicieron eso les más o menos llevó 3 horas, y entonces lo metieron en ChatGPT, pero no un especial, el del celular, ¿ok? Y ChatGPT hoy tiene una cosa que vos le podés decir como, mira, este grupo lo categoricé así, y entonces ChatGPT te lee eso, aprende de tu categorización, y entonces le dijimos, bueno, entonces listo, se entrenó un ratito ahí, estuvo ahí. Nos pidió un poquito de plata en el medio, unos $200, pero bueno, alguien puso la tarjeta y lo pagamos, ¿ok? Y entonces, listo, ahora clasificame los otros 70.000. Y a las 4 horas teníamos los 70.000 para mandar a los 8 ministerios, ¿ok? Entonces, ahora, nosotros son 70.000, que son los últimos 20 años. Yo tengo los 630.000 de anterior, ¿ok? Entonces ahora estamos entrenando al ChatGPT para que nos diga cuál de esos del hogar. Después la tengo que convencer a María Ibarzábal que me acepte el método, ¿ok? Pero bueno, así que queda un montón y después, si quieren les cuento, nosotros tenemos una historia que se convirtió como el emblema del ministerio, porque ustedes saben que yo tengo mi mail abierto, o sea que el que me quiere escribir me escribe, yo leo todos los mails y tenemos una cosa que se llama Reportar la Burocracia, que es un sitio donde también lo leemos todo, lo analizamos todo. Un montón de las cosas que estamos haciendo son de las 10, nosotros tenemos 10.000 sugerencias que nos ha hecho la gente sobre cosas a desregular. Entonces, me perdí lo que iba a decir. La historia emblemática del ministerio. La historia emblemática. Entonces me escribe un flaco y me dice, Federico, me tenés que ayudar. Quizás algunos ya lo escucharon porque después se hizo bastante mediático. Entonces me dice, Federico, me tenés que ayudar con las sandías. Y yo te digo, ¿qué te pasa con las sandías? ¿Te salen con mal gusto? Me dice, no, me salen buenísimas las sandías, son buenísimas. Tanto es así que yo exporto sandías, pero el problema que tengo es que el SENASA me dice que yo las sandías las tengo que envasar de una cierta manera, que no es como la pide mi cliente externo. Y acá me dice, esto no es material radioactivo, es una sandía. Entonces déjame envasarla como se me cante el culo, ¿ok? O más como se le cante el culo al cliente que me la compra, ¿ok? Entonces, no, me dice, hace 10 años y no puedo convencer, porque en SENASA me dice que la norma dice que hay que envasar la sandía así. Entonces, ¿qué hago? Me dice, cargo las sandías al barco y cuando sale el barco, mando un lanchón con 20 ñatos, rompen todos los paquetes y lo empaquetan como tiene que ir. ¿Ustedes se dan cuenta? Y yo le dije a mi equipo, miren, esto tiene que ser verdadero. Porque si me lo trato de imaginar, no me lo puedo imaginar, ¿ok? Si me lo trato de inventar, no me puedo inventar una cosa tan absurda. Bueno, y entonces me acuerdo, estaba en la noche en casa, pongo SENASA envases y me aparece el iceberg.
el iceberg. Vieron que el iceberg vos ves arriba la sandía y abajo un monstruo. Y entonces una resolución de 200 hojas en base. Y entonces empiezo, ananá. Claro, ananá. Ananá. Entonces me dice, el ananá tiene que ir en una caja de 5 centímetros, con viruta de madera, se puede poner con viruta de madera, de 5 centímetros. Y esto es increíble, si tiene brotes el ananá, la viruta puede ser de 7 centímetros. Yo, para ese momento me estalló la cabeza, porque digo, chao, mi mujer recogiendo el cerebro del piso de la cocina. Y había cosas como que los fruticultores no podían cosechar si el INTA no les decía cuándo tenían que cosechar, cuándo podían empezar la cosecha. Como si el productor no supiera mejor que nadie cuándo necesita producir, sacar la fruta para poder llevarla al mercado. ¿Qué lo va a saber? ¿Un burócrata del INTA va a saber cuánto tiene que...? Bueno, y así infinito. Entonces nos imprimimos toda la normativa de las frutas. Era 1,5 kilos de normativa. ¿Vieron que los K pesan los billetes? Nosotros peso las regulaciones. Entonces, 1,5 kilos de regulaciones, ¿ok? Y entonces le dije, me llamo al presidente de Senasa, que es un capo y está haciendo un laburo increíble. Digo, Pablo, decime qué es lo que el gobierno tendría que hacer con fruta. Y me dice, tendría que hacer A, B y C, 3 cosas razonables. Entonces escribimos una normativa que era A, B y C, y todo lo otro lo tiramos a la basura. Entonces pasamos de 1,5 kilos de regulaciones a 80 gramos de regulaciones, ¿ok? O sea, un 5% de regulaciones, qué sé yo, en peso, ¿ok? Mi hijo me dice, che, pero le pusiste el mismo font, pero sí, sin trampas, ¿ok? Entonces... Así que imagínate todo el laburo que tenemos por delante, porque y todos los días, te digo, me llegan mails y vos decís, no puede ser que esto exista, que estas trabas, ¿quién las inventó? Darth Vader, ¿vieron el de Star Wars? Ese debe haber escrito todo esto, pero bueno, iremos limpiando a poquito. Y hablando, justo me diste el pie, hablando de Star Wars, ¿es verdad que te llamó Elon Musk, que están imitando el método de Sturzenegger, estamos exportando el método al mundo? Mira, lamentablemente no me llamó Elon Musk, además porque yo soy un fanático total de Elon Musk. Hay una biografía que salió el año pasado, Elon Musk, de un señor que se llama Isaacson, que escribe muy buenas biografías, tiene una de Steve Jobs también. Miren, la verdad que se las recomiendo porque es espectacular. Además la vida, una infancia muy dura en Sudáfrica, o sea, es súper interesante la historia. Y ahí cuando vos lees esa biografía te das cuenta que Elon Musk estaba muy consciente del tema de la sobreregulación, en particular por la empresa de los cohetes, que se llama SpaceX. Porque ustedes se imaginan que eso no es una actividad común y corriente, es una actividad, entonces, mucha regulación estatal. Y vos lees en el libro, por ejemplo, hay una escena espectacular en el libro donde cuando están planificando el primer cohete, le dicen a Elon Musk, bueno, vamos a hacer este test, y entonces Elon Musk, bueno, por favor, si me dicen el ingeniero que sugirió esto, si me lo traen, así procedo a despedirlo. Acá mismo, ¿no? Todos ahí se quedaron todos duros, y entonces uno se anima, levanta la mano así, y dice, no sé lo que pasa, Elon, que esto lo pide la NASA. Vieron que la NASA es como la Agencia Espacial de Estados Unidos, que son los que están pagando el cohete, porque ellos estaban haciendo como contratistas de la NASA. Dice Elon Musk, ahora entiendo por qué estos pibes, los cohetes les salen 2.000 palos cuando podrían salir 200 palos. Porque si vos le tenés que hacer la contingencia de la contingencia de la contingencia. NASA tiene una frase que dice, failure is not an option, quiere decir, ¿cómo sería? El fracaso no es una opción. Entonces, Elon Musk, el fracaso no es una opción, es demasiado costoso. Ustedes, ningún empresario que hay acá va a hacer un plan de negocios donde está totalmente todas las contingencias cubiertas, porque sería imposible, sería inviable económicamente. Ustedes saben una cosa, ¿vieron los cosos esos que tira Musk, el que quiere ir a Marte, el grandote, sí, el Starship? ¿Ustedes sabían que lo tira con el casco roto? ¿Sabían eso? Vieron que eso está todo recubierto con unos cerámicos. Entonces el tipo le rompe el 5% de los cerámicos, porque él quiere testear la resistencia del cohete. Eso, imagínense, para la NASA sería una locura hacer una cosa así, pero él va y aprende a partir de esa experimentación
y aprende mucho más rápido y corrige mucho más rápido, ¿no? El Falcon 9, que es el cohete más exitoso en la historia, estallaron 3 hasta que el cuarto realmente funcionó, pero fue un proceso de aprendizaje. Entonces le dice a su equipo una frase para mí increíble, tiene varias, ¿no? Por ejemplo, perdón, hago una digresión. Él tiene una frase increíble, dice, the best part is no part. O sea, la mejor pieza es cuando no hay pieza. Si vos lo diseñaste para que no esté la pieza, eso es superlativo. O por ejemplo, él le dice a los ingenieros, cuando hacía Tesla, cuando hacía el auto, decía, quiero simplificar. Y usted tiene que simplificar hasta que me digas que te fuiste de mambo y tenés que volver a poner el 15% de lo que dijiste. Si vos no llegás a ese punto, quiere decir que no simplificaste lo suficiente, ¿correcto? Si no llegaste al punto que tenés que volver para atrás. ¿Se entiende? Un amigo mío decía, si nunca has perdido un avión, has pasado demasiado tiempo en el aeropuerto. Sería como una manera parecida de decirlo. Pero entonces él cuando esa cosa de que es ingeniero que le decía todos estos test y él dice lo quiero despedir y qué sé yo, le dice a su equipo, no es sobre minimizar el riesgo, sino sobre descubrir rápido cuando hay un problema y resolverlo. Y esta frase yo la uso muchísimo ahora te cuento de Elon Musk y Javier, ¿ok? Pero yo esta frase la uso muchísimo en mi discusión con los reguladores, porque el regulador es una persona que siente que su obligación es proteger a la sociedad de las cosas malas que pueden pasar. Entonces piensan, esto puede pasar, entonces hagamos esto, pongamos este seguro. Pero no se trata de eso, porque todas esas cosas tienen costos. Todas esas barreras tienen. Entonces, ¿quién mide el costo? Lo doy con un ejemplo un poco grotesco que digo, cruzar la calle es peligroso, pero no por eso nosotros vamos a prohibir que la gente cruce la calle, ¿se entiende? O sea, hay que hacer una evaluación, digamos, de esto que querés proteger, del costo de proteger. Y yo creo que el burócrata tiene muy presente los riesgos que quiere proteger, pero tiene poco presente los costos. ¿Quieren que se los cuente con un ejemplo divertidísimo? El régimen de navegación. Vos a los barcos les pedís que tengan un grupo electrógeno de repuesto, ¿ok? Un poco está pensado para el barco que se va 4.500 en el Atlántico Sur, imagínate, se queda sin electricidad, se mueren todos de frío, ¿correcto? ¿Yo qué diría? Diría, si vos tenés un barco de 500 palos, con una tripulación de 150 tipos, me parece, y te vas al Atlántico Sur, me parece que sabés lo que estás haciendo, o sea, sabés si tenés que tener un repuesto o no, y no que el Estado te lo tenga que decir. Pero ponele que sí, ¿ok? Pero la misma regulación se la piden a los lancheros del Delta. Entonces, el lanchero del Delta que tiene una barcaza que sale 30 lucas, tiene que comprar un Generac de 10 lucas, y dice, Federico, yo si me quedo sin electricidad, no me alejé 10 metros de la playa. Le digo, tiro un cabo, le digo, cacho, me remolcás, ¿me entendés? O sea, ¿se entiende la locura? Entonces, estamos totalmente desproporcionados. Está mucho pensado el riesgo y no está pensado el costo de ese riesgo que querés. Entonces Elon Musk le dice, no es sobre minimizar el riesgo, es sobre descubrir si tenés un problema y resolverlo rápido. Entonces no le obligues al de la lancha del Delta a tener el repuesto. Y si algún día ves que sí, tenía que tener algo, lo ponés, ¿entiende? Pero no de frente march. Lo vamos a ir terminando porque me parece que ya la gente se está yendo. Pero les digo algo, lo último que les digo para cerrar con Elon. Cuando vos lees la biografía, vos ves que Elon Musk tenía esta idea, ¿no? De que la regulación era un problema, pero creo que no había conectado la posibilidad de usar al Estado para resolver esto. Y él sí tuvo muchas charlas con Javier. Se han encontrado 3, 4, 5 veces. La última le regaló la motosierra. Entonces, y Javier le contó un poco lo que estábamos haciendo y yo creo que ahí Elon Musk, es una especulación mía, o quizás un deseo. Igual nunca querés estar en la misma línea de negocios con Elon Musk, ¿ok? Porque en 2 meses te hace lucir como un papanatas. Pero yo creo que ahí con las conversaciones con Javier, él dijo, che, ojo, por ahí puedo usar al Estado para llevar adelante esta agenda de desregulación o incluso de transformación, porque yo creo que hoy él está mucho más focalizado en la agenda de motosierra y de reducción del tamaño del Estado. Si ven, ¿no?, lo que él comenta, no está tan focalizado en la regulación. Pero creo que ahí, a través de la conversación con Javier, ha habido, creo yo, alguna inspiración a lo que finalmente se terminó transformando en esto del Doji. Bueno,
Muchísimas gracias, Federico, por compartir esta experiencia con nosotros. Gracias a ustedes. Manden todas las cosas que les molestan, todas las cosas que el Estado les complica. Por favor, mándenoslo, que eso es lo que es el material que nosotros necesitamos para poder seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Le vamos a pedir que se quede en el escenario. Ministro, le vamos a pedir que se quede en el escenario. Muchas gracias, diputada Paula Modeo. José Guillermo Godoy, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, le hace entrega de un reconocimiento por su trayectoria en la modernización del Estado argentino. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber sido parte de la edición 2025 del Foro Económico del Norte Argentino. Nos volvemos a encontrar el próximo año para seguir generando ideas para un futuro mejor. Muchas gracias, hasta el año que viene.